Bueno, el tema de hoy es la palabra de Dios, la palabra del Señor. Pero antes de entrar en el tema, hoy es 31 de octubre, ¿verdad? El mundo celebra Halloween, pero nosotros no celebramos Halloween, nosotros celebramos el Día de la Reforma Protestante, que se celebra hoy también, ¿verdad? El 31 de octubre. Recordamos cómo un 31 de octubre del 1517, Martín Lutero, ¿verdad?, envía esta carta con esas 95 tesis, donde comienza, ¿verdad? Algo ocurre, todo esto por la providencia y la soberanía del Señor, Dios a trabajar con la iglesia, que la Biblia llegue a la gente y todo eso. De manera particular, Lutero argumentaba principalmente en contra de las ventas de las indulgencias. Ustedes saben, donde esto de las indulgencias era tan sencillo como si tú ibas a pecar, pues tú como que pagabas el perdón de tu pecado de antemano. Mira, yo voy a robar, pues entonces, ¿cuánto me cuesta el pecadito de robar? Pues tanto. Y eso para hacer una basílica de San Pedro. Increíble la historia, ¿verdad? Obviamente algo totalmente contrario al carácter y a la palabra del Señor. Y esa era una de sus demandas. Además, él fue un hombre que sufrió mucho tratando de pagar su salvación a través de sus obras. Y cuenta la historia que se flagelaba y hacía muchas cosas queriendo de alguna manera purgar sus pecados y su maldad a través de obras. Pero seguía igual y se sentía exactamente igual, hasta que se encuentra con este versículo, Romanos 1:17, que la palabra del Señor dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y él descubre lo que es el plan de Dios, el mensaje de salvación, el Evangelio, que la justificación es a través de la fe, del regalo de la fe, a través de la fe en Cristo, porque ya Él pagó el precio total del perdón de los pecados de los suyos. Y Él entiende eso, ¿verdad? Y empieza toda esa transformación en la historia. No solamente Martín Lutero, habían otros inclusive antes de él comenzando, ¿verdad?, con todo esto que definitivamente vino de parte del Señor, y de nosotros a través de la historia también somos un resultado, ¿verdad?, como bautistas del sur y protestantes, ¿verdad?, reformados. La teología de la Reforma se ha resumido en 5 solas, ¿verdad?, las 5 solas de la teología. La primera que voy a mencionar es solo Cristo. Solo Cristo, la salvación se encuentra solo en Cristo, no hay otro camino, Él es el único camino, no hay otro mediador, otra mediadora, solamente Él, y eso lo dice claramente la Escritura. La segunda sola es que es solo por gracia. La salvación es un regalo del Señor. De hecho, gracia, eso es lo que significa, favor inmerecido, un don, un regalo de Dios. Así que no hay manera ninguna que nosotros podamos pagar la salvación, es por gracia, es un regalo de Dios. Tercera sola, la sola fe, ¿verdad? La salvación solo puede ser recibida cuando depositamos fe, creemos en aquel, ¿verdad?, que murió en aquella cruz y que resucitó. Así que excluyendo las obras nuestras, ninguna puede pagar, porque tendríamos que ser perfectos y nadie puede hacerlo. Así que la Escritura claramente ha establecido que es a través de la fe. La cuarta sola que mencionamos es que toda la gloria es para Dios. Soli Deo gloria. ¿Verdad? Todo ha sido para glorificar el nombre de Dios, poner de manifiesto su excelencia, sus atributos, su carácter. Todo es para la gloria de Dios. Si nosotros estamos aquí y somos salvos, es para la gloria de Dios. La vida que nosotros vivimos y todo lo que podemos hacer y las obras que podamos hacer en Cristo, todo es para su gloria. Por último, me falta una. ¿Cuál es? Ajá. ¿Quién lo dijo por ahí? Ajá.
La sola escritura. La sola escritura, donde la palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y práctica, la única norma. Y aunque venga un ángel volando por ahí, o un pastor se eleve, pero si es un mensaje que es contrario a lo que dice la palabra, es la única norma de fe, es la escritura, la palabra del Señor. Y termino con esa porque el mensaje tiene que ver precisamente con las escrituras. Como les dije, la palabra de Dios es el mensaje de hoy. Y estoy seguro que como muchos de ustedes, cuando yo aún no conocía al Señor, decía cosas como que esto que está aquí, esto es un libro escrito por los hombres, ¿verdad? Esto es un libro escrito por los hombres, el papel aguanta todo lo que le escriban, ¿verdad? Y así me expresaba yo. No recuerdo haberla leído nunca, ni siquiera una gran porción, nada, ni una pequeña porción. Yo creo que nunca leí un capítulo tampoco. Sin embargo, ¿cuánta gente habla de la Escritura y dice tantas cosas de la palabra y ni siquiera nunca la han estudiado, la han leído? Y la Escritura han tratado de destruirla, la Biblia. Y no voy a hacer un recuento histórico grande, no tenemos tiempo, pero a través de la historia de muchas maneras y en muchos lugares se ha tratado de destruir. Pero solamente les voy a mencionar lo que el agnóstico francés Voltaire dijo ¿verdad? Antes de morir, y él hablaba de que el cristianismo desaparecería, que eso solamente la gente se iba a enterar del cristianismo por los libros de historia, porque eso iba a desaparecer. Dijo que la Biblia en un siglo, dice, no va a quedar una Biblia en la tierra. No va a quedar una Biblia en la tierra, dijo él en el siglo XVIII, él antes de morir, muere en el 1778. Ahora, mire la historia y las cosas del Señor, ¿verdad? Porque no son ni casualidades ni ironías de la vida, porque tenemos un Dios que tiene el control de todas las cosas. Amén. Un Dios soberano. Pues mira lo que pasó. Dentro de 50 años después de la muerte de Voltaire, que dijo eso, que la Biblia desaparecería, en la imprenta que era de él, de Voltaire, tenía una imprenta, fue adquirida por una sociedad bíblica. Y entonces, en la imprenta de él se utilizaba para imprimir Biblias. Pero no quedó la cosa ahí, sino que la casa donde él vivía, la sociedad bíblica la compra. ¿Y dónde ustedes creen que almacenaban las Biblias? En la casa de él, de Voltaire. Se ha dicho que Voltaire criticaba la Biblia, pero ahora todos leen la Biblia y nadie lee a Voltaire. Y aquí estamos. La Biblia sigue siendo el libro más vendido de toda la historia. El libro más traducido de toda la historia. Porque es palabra de Dios, aleluya. Y el Señor dijo a través de su palabra, allá a través del profeta Isaías 48, capítulo 40, versículo 8, dice la palabra, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre, aleluya, gloria a Dios. Y le damos un aplauso porque Dios ha preservado. Satanás ha intentado destruir la palabra, el mundo, de acallarlo, destruirla. No pueden y nunca podrán, permanecerá para siempre. Les invito a estar en pie y para que lean conmigo Hebreos 4, 12 y 13 que utilizaremos como texto base, aunque estaremos viendo otros pasajes que tienen que ver con la palabra del Señor en este día. Hebreos 4, 12 y 13. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia.
Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por esta mañana. Gracias, Señor, porque aún podemos reunirnos con libertad. Gracias por eso. Gracias porque tenemos la Escritura, Señor, y podemos compartirla en este día. Te pedimos, Señor, que tu propósito sea cumplido en cada uno de nosotros. Que hable, Señor, a través de tu palabra a nuestra vida. Que tu Espíritu Santo hable y mencione, Señor, a nuestro espíritu, específicamente aquellas áreas, Señor, que tú quieres trabajar en nosotros. Queremos tener un encuentro contigo a través de tu palabra, Señor, en este día. No nos permita, Señor, salir sin tener ese encuentro en este día. Cúbreme, Señor, ayúdame, Padre. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar, hermanos. Estuve buscando algunas estadísticas que tuvieran que ver con relación, ¿verdad?, a la Escritura y a la palabra. Habían algunas que eran bastante viejitas, pero encontré una del 2017, donde el grupo Gallup, ¿verdad?, realizó este estudio en Estados Unidos. Y mire lo que encontramos, ¿verdad?, lo que ellos encontraron. Solamente el 24% de los estadounidenses, y esto es pertinente para nosotros por nuestra relación con Estados Unidos. O sea, todo lo que pasa allá, hay un reflejo aquí de lo que ocurre allá, ¿verdad?, por nuestra relación de tantos años. Solo el 24% de los estadounidenses creen que la Biblia es la palabra de Dios literalmente. O sea, solamente un 24%. Casi una cuarta parte entiende que la Biblia es la palabra de Dios literalmente, como en efecto la es. Y dice que ellos vienen haciendo estos estudios ya por muchos años, y que en 40 años ha sido el punto más bajo. O sea, que creen que la Biblia es la palabra de Dios literalmente. Un 26% ven la Biblia como un libro de cuentos, un libro de hombres con historias seculares, ¿verdad? Como estaba diciendo yo ahorita, ¿verdad? Que aguanta lo que le escriban y esto y lo otro, pero no hay nada más, no hay nada sobrenatural, nada divino, no hay nada de Dios. Un libro del hombre. Y es interesante que en apenas 3 años, del 2014 al 2017, en que se hace este estudio, aumentó un 5% ese pensamiento. En el 2014 era un 21% y ahora un 26%, ¿verdad? Así que en 3 años todo lo que aumentó. El restante, cerca de un 50%, siguen creyendo, miren esto, siguen creyendo que la Biblia es la palabra inspirada de Dios, pero que no todo en la Biblia se tiene que tomar literalmente. O sea, no todo es de Dios, pues hay cosas que sí, que es inspirado, pero el hombre metió su mano, ¿verdad? Así que no la podemos tomar literalmente. Ese está en la misma posición que el que no cree que es literalmente la palabra de Dios. Porque es que si tú de aquí tú dices, bueno, aquí hay una parte que es inspirada de Dios, pero hay otras partes que no, pues es exactamente lo mismo que decir que esto no es la palabra de Dios. Porque, o sea, ¿cómo tú vas a saber, cómo nosotros vamos a saber, cuál va a ser la seguridad de qué es palabra de Dios y qué no es palabra de Dios? Claro, nosotros sabemos que la Escritura, la Biblia, es la palabra de Dios, que Dios ha preservado a través de los años, que Dios ha utilizado para transformar las vidas, como dice su palabra, para cambiarnos. Hay poder, hay un poder, porque es la palabra de Dios, la palabra exhalada de Dios. Pero antes de continuar, dentro de estas estadísticas hay una muy triste, muy triste. Cuando se toman a los jóvenes de 18 a 29 años, cuando se toma esa población, entonces la cosa se pone peor, porque solamente un 12% de los jóvenes creen que esto es la palabra de Dios verdaderamente. Solamente un 12%. Estamos hablando que aproximadamente, si ponemos 10 jóvenes ahí, de cada 10 jóvenes, solamente uno cree que esto es la palabra de Dios. Así están las cosas. Así está este mundo. Pero sabemos que todas estas cosas están profetizadas.
sabemos muy bien lo que dice la Escritura. Y estamos viendo cómo en estos tiempos que el pastor ha estado también predicando sobre los tiempos finales, vemos definitivamente cómo la palabra se sigue cumpliendo y se siguen alejando de los propósitos de Dios, del diseño de Dios, de la palabra de Dios. Se siguen alejando. Según nos vayamos acercando a los tiempos finales, se va a ir segregando realmente quién es cristiano y quién no es cristiano. Porque va a dejar de ser algo chévere venir a la iglesia. Sino que todo lo contrario, va a implicar una persecución. Y cuando, según siga aumentando esta persecución en contra de la iglesia, los que no son iglesia no van a estar dispuestos a pagar ningún precio. Así que, según nos vamos acercando a los tiempos finales, se va a ir depurando en la iglesia quién es trigo y quién es cizaña. Eso no quiere decir que nosotros no podamos ser afectados por este mundo, por la tendencia de este mundo. Eso no quiere decir que nosotros no tengamos la capacidad de ser influenciados por el mundo. Claro que sí. Y por ahí hay cristianos que dicen todes. ¿Cómo están todos ustedes? ¿Cristianos en eso? Influenciados. Y tenemos que volver a la palabra. Tenemos que volver a la palabra. La palabra profética más segura, decía el apóstol Pedro en su segunda carta, es la palabra de Dios, esa es la palabra segura. Querrán engañar a muchos y en la historia vemos cómo personas que han sido llevados por otros cosas que no es la palabra de Dios, cómo han llegado algunos hasta la muerte. Gente a casarse, a hacer barbaridades en el nombre de Dios, pero fuera del contexto bíblico. Por eso es que es tan importante. Y este mensaje para la iglesia en estos tiempos, tenemos que estar en la palabra, tenemos que regresar a la palabra, tenemos que vivir en la palabra. Y si eso no está pasando, necesitamos ir al Señor, pedir perdón, clamar ayuda, porque si no, podremos ser llevados por todo viento de doctrina por ahí y pasar cosas terribles como está pasando. En el año 303 después de Cristo, el emperador romano Diocleciano, que persiguió a la iglesia terriblemente, ¿verdad? Antes de Constantino, que después la declaró, ¿verdad?, la religión oficial, qué sé yo, pero antes de él, eso fue unos años después, antes estuvo esta persecución terrible con este emperador, donde le prohibía a los cristianos adorar a Dios y le prohibía tener Biblias. Tenían que quemar toda escritura, todo lo que tuvieran de su cristianismo tenían que quemarlo, y si no, pagaban con su muerte, y muchos pagaron con su muerte. Y quemaron muchísimas Biblias. Pero hasta aquí estamos, hasta aquí nos ha traído el Señor. Todos esos esfuerzos del diablo, de Satanás, del mundo, de destruir la Biblia, todo eso ha sido infructuoso. Continuamos con la palabra del Señor, se sigue vendiendo la palabra del Señor. Las traducciones a través de ahora de las Biblias virtuales, bueno, son billones de downloads de la palabra del Señor, porque sigue ahí la palabra de Dios transformando. El apóstol Pedro, quizás, ¿verdad?, recordando las palabras del profeta Isaías, dijo en el capítulo 1, versículos 24 y 25, yo creo que lo lean conmigo, dijo lo siguiente: porque toda carne es como hierba. Y se está refiriendo a las personas, ¿verdad?, al ser humano. Toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Aleluya, gloria a Dios. La Biblia que nosotros utilizamos, la versión que utilizamos aquí, es la Reina Valera del 1960. Y esa Biblia está basada
en la versión editada por un holandés llamado Erasmo de Rotterdam al griego. Y cuando él traduce, estamos hablando del siglo XVI, él traduce el Nuevo Testamento, los manuscritos que él tenía para hacer esa traducción al griego eran 10. Algunos dicen que eran 10 manuscritos, otros dicen que eran 6 manuscritos, pero vamos a decir que eran entre 6 a 10 manuscritos con los que se contaba en el siglo XVI para poder hacer traducciones, ¿verdad? Cualquier traducción a la escritura, en este caso al griego. Solamente 10 manuscritos. Cuando hablamos de manuscritos, estamos hablando que es una copia hecha ¿cómo? Una copia hecha ¿cómo? A mano. Una copia hecha a mano. No había imprenta ni nada de eso. Así que se hicieron copias. Esos manuscritos con los que se contaba, con esos 10, en el mundo entero, databan del siglo, eran unas copias del siglo, entre el siglo X al siglo XII. ¿Ok? Después de Cristo. Entre el siglo X al XII. Y solamente 10. A esa versión que él tradujo al griego se le conoce como el texto recibido. Textus receptus. Lo ven por ahí. Porque es que hay dos, ¿verdad? Está el texto recibido y el texto crítico. Pero el texto recibido. Pero sigan conmigo, no se pierdan. ¿Están conmigo, verdad? Texto recibido. Se le conoce a esa versión. Y de ahí, entonces, ¿verdad? Que la Reina Valera, cuando la Casiodoro y esto hacen también su traducción al español, fue la versión que utilizaron para traducir al español, basada en el texto recibido. Y por ahí sigue. Pero miren cómo el Señor, ¿verdad? Y la soberanía y la providencia de Dios con relación a la palabra. A partir del siglo XIX comienzan a hacerse unos hallazgos, unos descubrimientos arqueológicos y todo eso. Particularmente en el siglo XX, a mediados del siglo XX, se descubren las cuevas del Qumran. Y allí encuentran muchísimos manuscritos. Yo les voy a decir cuántos. Habían 10 antes de eso, de mediados del siglo XX. ¿Saben cuántos manuscritos, cuántas copias del Nuevo Testamento se encontraron en esas cuevas del Qumran? 24,000. De esas 24,000, 5,000 y pico, casi 6,000, eran manuscritos en griego. 10,000 copias aproximadamente eran manuscritos en latín. Y los restantes 9,000 eran en otros diferentes idiomas, ¿verdad? En varios idiomas, como 5 o 6 idiomas más. 24,000 copias, 24,000 manuscritos, mira esto. Entonces, no solamente de 10 manuscritos saltar a 24,000 manuscritos, sino que entonces esos 24,000 manuscritos, esas copias, habían copias ahí bien cercanas a los autógrafos. Que los autógrafos son los libros y las cartas originales, que no hay ninguna. No hay ninguno de esos autógrafos que son los escritos originales, no lo hay. Todo lo que hay son copias. Pero entonces, en esos 24,000, habían copias tan cercanas al original como escritas o copiadas a finales del primer siglo. De hecho, esas copias de los manuscritos que se han encontrado ahí en el Qumran están desde finales del primer siglo hasta el siglo V, hasta el V siglo. ¿De cuánto eran los 10 manuscritos que había? Los 10. ¿De qué fecha eran? ¿De siglos qué? 10 al 12. Ahora se encuentran tan cercanas al primer siglo. O sea que estaban bien cerquita ahora este montón de copias a los originales. Habían pasado todos estos siglos, casi 18 siglos, que después entonces han hecho estos descubrimientos. Y ustedes saben que, por la providencia del Señor, esos manuscritos que databan del siglo X y XII y esos que se encontraron
del siglo I al siglo V, hay unas diferencias de entre un 98 y un 99%. Y usted dice, adiós, pero diferencias de qué? Pues mira, son diferencias ninguna significativa. La mayoría de ellos, puntos, comas, cosas así, ¿verdad? Y claro, habían algunos versículos que fueron, porque los copistas tenían la tendencia, los que conocen de la historia, tenían la tendencia de escribir algunas notas o quizás añadir algo, pero en eso son las diferencias, ese 1 o 2% de diferencia radica en eso. Pero en la Biblia, en la doctrina, en lo que dice la Escritura, la palabra del Señor, en esas copias, en esos manuscritos, es exactamente igual. Nada ha cambiado, la doctrina, lo que dice la palabra, todo ha estado ahí desde Génesis hasta Apocalipsis íntegramente. Díganme ustedes si eso no es un milagro en todos esos siglos. Nosotros ahora mismo hacemos una carta aquí hoy y la pasamos por ahí, empezamos a hacer copias y en 3 meses vemos lo que hay y la carta no tiene nada que ver con el original. Pero en todos esos miles de años, cientos de años, 1800 años por lo menos por ahí, la integridad de la palabra, porque es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Mire, por eso es que nosotros decimos, la fe nuestra como cristianos, aunque el mundo nos quiere decir que nosotros somos unos ignorantes y cosas así por el estilo, nuestra fe no está cimentada sobre la fe. Nuestra fe está cimentada sobre unos hechos claramente evidenciados a través de la historia, de la Escritura, de la evidencia que hay. Y esto es una evidencia más de la providencia de Dios manteniendo su palabra. ¿No les parece eso asombroso? A mí eso wow, bueno, es palabra de Dios, es palabra del Señor. Sin embargo, escucha bien, sin embargo, la Biblia, ya yo les hablé que han tratado de destruirla y no pueden, pero la Biblia podría desaparecer. La Biblia podría desaparecer. Y ahora ustedes dicen, adiós, pero no estás diciendo que la Biblia no desaparece, que no hay diablo que pueda contra la Biblia, ni gobierno, ni país. Eso es verdad, pero la Biblia puede desaparecer. ¿Tú sabes cuándo? Cuando yo uso esto como un amuleto, ha desaparecido de mi vida. Cuando yo uso esto como una decoración en mi casa, ha desaparecido. Cuando no es parte de mi vida, cuando no es parte de mi relación con Dios, entonces sí podría haber desaparecido. El maestro y teólogo Woodrow Kroll, él dijo lo siguiente, recientemente dijo, el analfabetismo bíblico no es uno de los problemas en la iglesia, es el problema en la iglesia. Que no conocen la Escritura. Leí este cuento de este pastor que va a una clase de unos niñitos de 6 años, una clase bíblica. Y va allá y ve a 2 niñitos y les pregunta, ¿quién destruyó las murallas de Jericó? Y los 2 nenes se miraron y dijeron, yo no sé quién destruyó las murallas de Jericó, pero pastor, nosotros le garantizamos que no fuimos nosotros. No fuimos nosotros. Estaba en la clase bíblica, el pastor sorprendido, como que, Dios mío, va donde la maestra. Mire, maestra, les pregunto aquí quién destruyó las murallas de Jericó. Y mira lo que dicen ellos, que ellos no fueron. Y la maestra de la escuela bíblica le dice, mire pastor, yo conozco a esos niños desde chiquitos. Si ellos dicen que no fueron ellos, ellos no fueron. El pastor sale frustrado.
sale frustrado y va y se encuentra al presidente del concilio de la iglesia y le dice, tú no vas a creer lo que es. Y le empieza a contar esto y el presidente como que de momento lo interrumpe, pastor, no se preocupe, eso lo sacamos del fondo general, si hay que construir esas murallas otra vez, no se preocupe, eso es nada. Jesucristo dijo en Juan 8, 31 y 32, Él dijo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Cuán importante en estos tiempos es permanecer en la palabra de Dios. Si aún las iglesias históricas han tomado la Biblia. Mira, cuando alguien dice, no, pero eso era válido antes y ahora eso no. Cuando dicen cosas así, están tirando la palabra del Señor al suelo. Y hay iglesias haciendo eso. Hay iglesias diciendo que no es pecado lo que la Biblia le llama pecado. ¿Y cuántos, por no conocer la palabra, seguirán ese camino y serán destruidos? Mira, siempre he dicho que al pecado nadie le gana. Nunca pensemos que de alguna manera le vamos a ganar el pecado. Siempre que caminamos en desobediencia, sufrimos. Sufrimos nosotros, sufre nuestro cónyuge, sufren nuestros familiares, sufren nuestros hijos, sufre la iglesia. El apóstol Pablo le decía a Timoteo en 2 de Timoteo 4, 3 y 4, vamos a leerlo, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, a su carnalidad, y apartarán de la verdad el oído. Fíjate, todo el trabajo contrario a lo que Cristo decía, apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y en este contexto de esa palabra fábulas, que en griego es mudos, lo que implica es que es una falsificación de los hechos, ¿verdad? Y así vemos gente yéndose detrás de estas cosas y pagando un precio terriblemente. Yo leía una noticia, yo me imagino que ustedes la vieron también, muchos de ustedes, donde una escuela en Estados Unidos hace una excursión de los niños, creo que eran niñitos chiquititos, como de 6 años o menos, ¿no? ¿Verdad? Pero eran pequeños. Hacen una excursión. ¿Ustedes saben a dónde fue la excursión? A un bar gay. A un bar homosexual. Esa fue la excursión edificante, cultural, académica. Y es triste cuando aún algunos llamados o que se hacen llamar cristianos no ven problema en eso. Porque tenemos que arraigarnos en la palabra. Tenemos que sembrarnos en la palabra. Tenemos que leer la palabra, estudiar la palabra, respirar la palabra. Porque si no, vamos aún ser engañados. Ser engañados. Hay cristianos por ahí diciendo, Dios les bendiga a todos.
asimilando. O sea, como dice el pastor, yo predico, pero la palabra me habla a mí también. Tenemos que guardarnos. Y ese es el mensaje de este día. Y nosotros sabemos que este mensaje no le gusta al mundo. No le gusta al mundo. Pero nosotros somos esclavos de la palabra. No podemos cambiar la palabra. Volvamos un momentito al texto base, que apenas hemos hablado de él. Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Porque quiero que veamos un poco del contexto. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. ¿Saben lo que es los tuétanos? La médula ósea, la sustancia que está en el interior de los huesos, eso se refiere a los tuétanos. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y nosotros vemos aquí tres elementos del ser humano: alma, espíritu y cuerpo. Y lo que está diciendo ahí es que todo nuestro ser sea, ¿verdad? Todo ¿verdad? Esté en la palabra de Dios, que es viva, eficaz, que entra y discierne. Primero, es viva, dice la palabra de Dios. Eso, la palabra de Dios no es como cualquier otro libro. No es como leer Don Quijote de la Mancha y se acabó. No es como leer yo mencioné una viejita, El niño que enloqueció de amor. Allá lo estudié en la Emeterio Colón, 7º grado. No es como esos libros. Es viva. Usted lee la palabra de Dios y algo pasa. ¿Es o no es verdad? Algo ocurre cuando lees la palabra del Señor. Porque es viva, es palabra de Dios. La palabra exhalada de Dios ahí recogida sobrenaturalmente. Y cuando lees la palabra, algo pasa. Dice también que es eficaz. Siempre va a cumplir los propósitos que Dios tiene. Siempre se van a cumplir esos propósitos. ¿Qué propósitos tiene Dios para ti? ¿Qué propósitos Dios te quiere revelar a través de su palabra, a través de la Escritura? Y dice que entra, que penetra y discierne. Algo ocurre cuando nadie que lea la palabra, que estudie la palabra, con un corazón que se acerca a Dios, nadie se quedará igual. Algo pasa. Y uno sabe que esto es contra la naturaleza, porque leer la palabra va en contra de esta carne, ¿verdad que sí? Tú puedes ver una película y 20 películas y no te da sueño, pero empiezas a leer la palabra y ¿qué pasa? ¡Blup! Es parte. O tú estás leyendo cualquier cosa, viendo internet y no hay interrupción ninguna. Todo bien. Empiezas a leer la palabra y eso es un revolú por ahí. Tremendo. Es una guerra. Pero tú sabes que cuando tú comienzas a leer la palabra, algo pasa también, y es que se abre un apetito por la palabra. Y en la misma medida que tú vas leyendo, sigue aumentando esa hambre por la palabra. Y claro, uno tiene que llevar todo eso al Señor. Señor, ayúdame. Y uno, mira, pedirle al Señor que le muestre a uno, porque, por ejemplo, si tú no eres una persona, si tú por las noches estás totalmente desbaratado o desbaratado, palabra puertorriqueña, me perdonan los que estén en otros países, pues no esperes a la noche para leerla, porque no vas a poder. O si tú no eres de esas personas que se levantan, hay personas que se levantan 4:40 de voltaje por la mañana, aunque sea a las 5 de la mañana. Yo conozco uno que es así, y se levanta, pero si tú no eres así, pues mira, uno tiene que conocerse y buscar con el Señor dónde es ese momento, pero es importante. Mira lo que dice Isaías 55, 10 y 11, qué hermoso lo que dice la palabra del Señor. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. Mira, vaya, qué hermoso eso.
Qué hermoso eso. Dice el versículo 12 que leímos en Hebreos, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando hablamos de pensamiento, estamos hablando de lo que creemos. Cuando hablamos de nuestra mente, lo que creemos, nuestras convicciones. Cuando hablamos de las intenciones del corazón, hablamos de los sentimientos, de los anhelos, de los deseos, de lo que sentimos. Y la palabra discierne en el original implica un juicio, pasar un juicio. Cuando dice que cuando nosotros nos confrontamos con la palabra, estudiando, leyendo la palabra, entonces hay un juicio interno que nos confronta con nuestras convicciones y con nuestros anhelos, con nuestros pensamientos. Eso es lo que está diciendo la Escritura ahí. Realmente revela, cuando estudiamos la palabra, cuando estamos ahí, como el Señor quiere, revela dónde nosotros estamos, en nuestro interior, cómo estamos pensando. ¿Dónde está nuestro corazón? Somos confrontados de alguna manera con lo que dice ahí. Y fíjate lo que dice el versículo 13, Hebreos 4:13. Hebreos 4:13 dice, y después del versículo que leímos, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. No hay nada creado, o sea, eso es un absoluto. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están como desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Fíjate, lo que este versículo está diciendo es que, como siempre y como sabemos, el Señor sabe todo. Nos conoce, no podemos engañar a Dios, podemos engañar al mundo entero, podemos inclusive engañarnos nosotros mismos, pero a Dios no lo podemos engañar. Y mira qué interesante cómo conecta este versículo 13 con el versículo 12, porque el 12 te dice que la palabra de Dios, cuando tú entras a la palabra del Señor, eres juzgado tú mismo por la palabra, tus pensamientos, tus convicciones y también tus sentimientos, tus emociones, tus anhelos se retratan ahí. Y luego como que reforzando te dice, mira, aquel conoce lo que hay en tu vida. Así que el propósito de la palabra es que realmente nosotros nos conozcamos. Que al confrontarnos con la palabra seamos redarguidos, seamos quebrantados, seamos levantados, animados, todo eso, confrontados, porque es lo que quiere para la gloria de Él. Si nosotros vemos parte del contexto, lo que estaba pasando, y no tengo tiempo para leerlo, pero les voy a decir qué estaba pasando en el contexto. Pero vamos a leer este versículo 2, Hebreos 4:2. En el mismo capítulo, el versículo 2, mira lo que dice. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Así que está hablando aquí de unas personas que se les anunció el mensaje del Evangelio, de las buenas nuevas, pero que no les aprovechó el escuchar la palabra porque no venía acompañada de ¿qué? De fe. Había incredulidad. Y no lo vamos a leer ahora, pero usted después lo puede leer. ¿A qué se refería? ¿Quiénes eran esos? Era el pueblo de Israel en el desierto. Que no creyeron a la palabra de Dios. Y en el versículo 3, porque en 3:12, capítulo 3:12 de Hebreos, después usted puede lea todo el capítulo 3, pero no hay tiempo. Pero el versículo Hebreos 3:12 dice, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y el próximo versículo es importante, también dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Está mostrando un ejemplo de lo que le pasó al pueblo de Israel para que no nos pase a nosotros. Ahora, vamos a leer desde el versículo 1, Hebreos 4:1 al 3, rapidito, dice, temamos pues, Hebreos 4:1, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, mira lo que dice, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Dice, vamos a temer entonces que no sea que permaneciendo en la promesa de entrar en su reposo, algunos no entren.
parezca, pero es importante lo que dice ahí, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros, el versículo 2, se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Ya se lo leímos. Pero mira este versículo 3, pero los que hemos creído entramos en el reposo. Lo que quiero señalar aquí es que los que no creen en la palabra, no viven en la palabra, no entran en el reposo del Señor. Y si es cristiano, lo triste es que tú ya tienes, Dios te ha dado ese reposo, pero tú vives como si no lo hubieras alcanzado. Mira cómo conecta el reposo de Dios con la palabra del Señor. Vivir fuera del reposo es un pecado. Y cuando digo eso, yo sé que la gente piensa, ¿cómo? Vivir fuera del reposo es un pecado. Vamos a leer Hebreos 4:11, no sé si lo puedan buscar en proyección. Hebreos 4:11 dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de ¿qué? De desobediencia. ¿Y qué es desobediencia? ¿Qué es una desobediencia en el contexto bíblico? Pecado. Así que vivir fuera del reposo es un pecado. ¿Cuántos creyentes, habiendo recibido las puertas del reposo, viven fuera de él? La finalidad del reposo no es nuestra gloria, sino la gloria de Dios. Otro punto aquí. Porque muchos entonces pareciera que el mensaje, y no es el mensaje de Hebreos 3 y 4, capítulo 3, el mensaje no eres tú el centro. No soy yo el centro. No es el hombre el centro. Eso es tergiversar el mensaje que dice ahí. No, el centro es Cristo y su gloria, es Dios. Es Dios. Es glorificar a Dios viviendo conforme a lo que Él ha establecido. Y eso implica bendición para nosotros. El reposo implica bendición para nosotros, ¿sí o no? Claro que sí. Pero la intención, el enfoque, no puedo ser yo. Porque eso es orgullo, eso es egoísmo y es todo lo contrario a la gloria de Dios. Es para Él, pero somos bendecidos. De hecho, mucha gente, hablando en términos humanos, que no vive en reposo y que pasan y sufren de depresiones y todas esas cosas. Y digo esto con amor, porque yo sé que hay muchas causas, pero y yo puedo entender eso. Pero muchos, no digo todos, no digamos todos, pero mucha depresión puede responder a que yo soy el centro. Y me deprimo porque no se dan las cosas como yo quiero. No me llaman como yo quiero que me llamen. No me aman como yo quiero que me amen. No me dan lo que yo quiero que me den. No me ponen en la iglesia donde yo quiero que me pongan. Yo. Entonces quitamos la mirada de Dios, su palabra, sus promesas y las ponemos en nosotros. Por eso es que aún este reposo es para la gloria de Dios y somos bendecidos. Bendecidos eternamente y bendecidos mientras caminamos aquí en la tierra. Vivir en el reposo de Dios es vivir una vida, escucha bien, una vida que honra su palabra. Vivir en el reposo es vivir una vida que honra al Espíritu Santo que está en nosotros, los convertidos. Vivir en el reposo es vivir una vida que honra a Jesucristo, quien pagó ese precio alto muriendo en aquella cruz para pagar por el pecado tuyo y el mío si eres un escogido. Vivir en el reposo de Dios es vivir una vida que honra a Dios, quien dice la palabra que no escatimó a su Hijo propio, sino que lo entregó por ti y por mí.
Eso implica vivir en el reposo. John Piper dijo lo siguiente: la palabra de la promesa de Dios. La palabra de la promesa de Dios es como abrir una gran ventana. Cuando nos metemos en esa palabra del Señor, es como abrir una gran ventana con la resplandeciente luz de la mañana sobre las brillantes cucarachas del pecado, disfrazadas como satisfactorios placeres en nuestros corazones. Me impactó esa cita y la voy a repetir porque es larguita. La palabra de Dios, cuando entramos a la palabra de Dios, es como abrir una gran ventana de una luz que resplandeciente en la mañana. ¿Sobre qué? Sobre las brillantes cucarachas del pecado, que están disfrazadas como placeres satisfactorios en nuestros corazones. En otras palabras, por eso es que cuando estamos en la palabra, conocemos la verdad y la verdad nos hace libres, porque lo otro es la mentira que nos esclaviza. Pero nos hace creer, la mentira y este mundo nos hacen creer que el pecado paga, que el pecado me ayuda, que aun cuando yo sé que Dios dice una cosa, pero no, si yo hago esto, esto me va a ayudar. Ahí viene el engaño. Esas son las cucarachas brillantes del pecado disfrazadas como placeres que satisfacen nuestros corazones. Es un engaño. Y sacando algunas notas de él, escucha, la única razón por la que alguien peca es porque está engañado, se engaña a sí mismo. El que vive en el pecado, el que lo ve como una opción, más allá de la realidad que somos pecadores, como le pasaba al apóstol Pablo, pero el que de alguna manera peca, está engañado y se engaña a sí mismo. Comienza entonces a creer en las mentiras de Satanás antes que lo que dice la palabra y las promesas del Señor. ¿Y cuántos cambian chinas por botellas? ¿Cuántos cambian una herencia por un plato de lentejas? El pecado susurra a través de los deseos de la carne y de las razones de la mente, diciéndote que tu única esperanza de felicidad futura es practicarte un aborto. Te voy a dar unos ejemplos ahora. Pero el pecado susurra eso. Si tú no te practicas un aborto, mentiras. Mentiras que no te hacen libre. Mentiras que te esclavizan. Y si algo de esto a ti te habla, o tú te sientes señalado, señalada, tú sabes que siempre hay unos brazos que te reciben cuando tú te arrepientes. Y hay perdón absoluto, no importa lo que tú hayas hecho o lo que estés haciendo, cuando te arrepientes de corazón. Susurra que no tendrás oportunidades en el futuro a menos que tú hagas trampa en este examen, en esto que estoy llenando. Te dice que nadie se percatará si tú te vistes provocativamente, que eso no es nada, que todo el mundo lo hace, que esa es la moda, y vendes tu cuerpo como una vitrina de Nueva York, creyendo la mentira. Te hace creer que perderás a la única persona que parece que te quiere y que tienes que comprometerte con su fornicación, la fornicación que te pide, fuera del diseño del Señor, el adulterio que te pide. Pero tú crees que vas a, si le dices que no, si detienes eso, no, entonces voy a perder a la única persona que me quiere y que me va a hacer feliz. Mentira. Vives esclavizada, vives esclavizado. Si eres un hijo de Dios sabiendo que es algo que a Dios no le agrada.
te dice que no tendrás seguridad laboral ni económica si hablas de esas prácticas que son deshonestas en el trabajo. Esas son las mentiras versus la verdad. Te dice que tu vida se está desgastando en esta relación, que te divorcies, que no importa lo que Dios diga, no importa lo que dice el pacto de Dios, divórciate. Cada una de estas declaraciones es una mentira. Es lo opuesto a la verdad. Es lo opuesto a ser libres. No tenemos tiempo para más. Pero, qué maravilloso es lo que dice la palabra y la libertad que se experimenta en la palabra del Señor. Satanás es un mentiroso que quiere hacerte creer que la mentira te ayuda. No, no te ayuda, hermano o hermana, te destruye. Te destruye. Pero hay libertad en creerle al Señor, en vivir y permanecer en su palabra, conocer la verdad. Hay libertad en eso. Amén. Hay libertad. Hay libertad. ¿Cuántos han sido libres que han leído la palabra y la palabra le habla y dice tienes que pedirle perdón y van y piden perdón y son libertados de la esclavitud? ¿Y cuántos han encontrado esto que está haciendo no me agrada? Señor, perdóname, ayuda, y son libertados?